personalidades académicas de altísimo nivel. El, Uno de los documentos más importantes que a mis manos han llegado sobre las aplicaciones exitosas a nivel internacional sobre la teoría de juegos es justamente el libro del doctor Joseph Colomer, El arte de la manipulación política, que fue objeto de un premio de ensayo político de la editorial Anagrama. Por lo tanto, tener la oportunidad de leer su obra, conocer su trayectoria, es para un servidor y para esta facultad y esta universidad un verdadero honor. También tener la posibilidad de recibir en este recinto a el doctor Jaime Cárdenas Gracia, académico de altísima trayectoria académica, quien se formó en México, pero también en Europa, en diferentes universidades del mundo, el doctor José Luis Velasco, que es también una persona formada en el extranjero, en Estados Unidos, con una altísima formación académica. Recuerdo que las participaciones del doctor José Luis Velasco siempre fue crítico y ha sido crítico cuando vienen grandes autores del extranjero, y porque plantea algo fundamental que en su momento Arnaldo Córdoba lo consideró un elemento fundamental, que no debe existir por ningún motivo una perspectiva que no incluya todos los elementos de igualdad de los académicos, las académicas mexicanas frente al mundo. Y qué bueno que podamos reunirnos en esta mesa, un conjunto de tengamos estos profesores de este altísimo nivel. Tendrá la palabra el doctor Joseph Colomer, quien podrá hacer uso por un tiempo bastante amplio, superior a los 35 minutos inclusive, y posteriormente tendremos la participación del doctor Jaime Cárdenas Gracia y el doctor José Luis Velasco. Esta es la dinámica de trabajo y tendremos posteriormente una sesión de preguntas y respuestas. En las diversas obras que uno puede encontrar del doctor Colomer, uno encuentra un trabajo justamente sobre gobernanza que toca los temas de presidencialismo, relaciones ejecutivo-legislativo y algo muy importante, el gabinete. Entonces, el trabajo está publicado en muchos medios, en muchos libros. Por lo tanto, ahora voy a señalar el siguiente perfil profesional, académico profesional del doctor Joseph Colomer. Joseph Colomer es el politólogo de habla española de más alto prestigio internacional. Es autor de más de 200 artículos y capítulos de libros académicos y autor o compilador de 28 libros publicados en 48 ediciones en 5 idiomas, incluidos el libro de texto Ciencia de la Política Editorial Ariel, del que se prepara una tercera edición. Y los más recientes, Democracia y Globalización, de Anagrama, y La Polarización Política en Estados Unidos, que es un libro que ya presentó en esta universidad, poco más de año y medio, en el cual tuvimos la oportunidad de ser convocados justamente por el doctor Robledo, Eduardo Robledo, y cuyo éxito en la presentación del libro fue extraordinaria. Las investigaciones y publicaciones de Joseph Colomer se centran en las estrategias para el diseño, el establecimiento y el cambio de las instituciones políticas. Sus objetos de estudio incluyen los procesos de democratización, los orígenes de los regímenes parlamentarios y de separación de poderes, la invención de los sistemas electorales y las reglas de votación, el desarrollo de naciones y grandes imperios como los Estados Unidos y la Unión Europea y las instituciones globales. Colomer es actualmente investigador asociado en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Es desde donde ha sido profesor durante 15 años y ha sido reconocido como un profesor de origen hispanoamericano de altísimo nivel. También tendremos en esta sesión con nosotros a otro profesor de altísimo nivel, me refiero al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con mención, la máxima distinción académica de mención cum laude, maestro en Derecho por la UNAM con mención honorífica, tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, un centro de altísimo prestigio en toda Europa. Ha sido visiting fellow en la Universidad de Yale y también ha sido visitante, investigador en la Universidad de Georgetown. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ahora Secretaría de Estado, nivel 3. También fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, consejero de la Judicatura del Distrito Federal, diputado federal de la 61 legislatura y también algo muy importante destacar, ha sido diputado constituyente para la creación y redacción de la Constitución de la Ciudad de México. También tenemos como nuestro invitado en esta ocasión al doctor José Luis Velasco. El doctor José Luis Velasco es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas. Autor de los libros sobre autoritarismos e insurgencias y el debate actual sobre el federalismo mexicano, publicado por el Instituto Mora en 1999 y coautor de Complex, Sistemas Asociativos. Actualmente dirige la revista latinoamericana sobre democracia. Quiero también señalar del doctor José Luis Velasco, que esto es parte de la biografía de los miembros de su familia. Su hermano, Saúl Velasco, y su padre han sido profesores normalistas rurales con un enorme trabajo social y con repercusiones de alto impacto. En este momento doy la palabra entonces al doctor Joseph Colomer. ¿Perdón? Claro que sí. Sí. Claro. Buenas tardes. Bueno, y muchas gracias por esta invitación reiterada, sobre todo del doctor Eduardo Robredo y su equipo. Me ha leído más o menos una pequeña biografía y le quiero añadir una cosa, que es que yo estuve en México, profesor visitante de la Flaxo y luego profesor regular durante casi 4 años del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, luego de la UNAM, y hace unos años me nombraron socio honorario vitalicio de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, fundada por un ex estudiante mío en estos sitios. O sea que estoy en casa. Otra cosa que quería aclarar es que muchas veces me pasa cuando vengo a México en eventos de este tipo que vienen estudiantes con libros míos que han usado en clase, se me puede firmar y tal. Unos instituciones políticas, hay 2 ediciones, ya un poco antiguo, que fue un poco la preparación del libro de texto Ciencia de la Política, sobre el cual quizá espero que haya algunas personas interesadas en esto. Ha habido un malentendido porque se distribuyó la primera edición, pero hay una segunda edición que no llegó a distribuirse, que es bastante diferente que la primera, bueno, muy reorganizada y tal. Y resulta que la clave es que la primera edición venían los libros en barco, pero la segunda intentaron enviarlo por internet e imprimirlo aquí y no funcionó. Como ha dicho, estamos preparando una tercera edición de Ciencia de la Política, esperando que salga en septiembre, que se pueda usar el próximo curso académico. Esta es la segunda, que ustedes no han visto, porque es esta que fracasó el invento. La portada es diferente si es que han visto la primera. Y bueno, pues esta vez esperamos que sí se pueda imprimir y distribuir aquí. Bueno, el tema estaba propuesto por el tema general del seminario, gobierno unificado y gobierno unificado y gobierno dividido. Como ustedes sabrán, aproximadamente la mitad de los países y de la población del mundo actual son democracias y la otra mitad son dictaduras, digamos, y de la mitad de las democracias, la mitad aproximadamente son regímenes parlamentarios con fusión, voy a utilizar esta palabra, con fusión de poderes legislativo y ejecutivo.
Y la otra mitad más o menos son regímenes de separación de poderes. O sea, vamos a estar entre fusión y separación de poder legislativo y poder ejecutivo. Los regímenes parlamentarios con fusión de poderes generan gobiernos unificados. Pues la base del sistema, los que la mayoría parlamentaria legislativa elige al gobierno ejecutivo, lo controla y lo puede destituir. Mientras que los regímenes de separación de poderes generan tanto gobiernos unificados cuando el partido del presidente tiene mayoría en el Congreso, como gobiernos divididos en los que el Ejecutivo presidencial carece de apoyo mayoritario en el Congreso. Como ven, no es simétrico. Las dos formas de gobierno no son simétricas, porque en el gobierno con separación de poderes, el presidente o presidenta no nombra al Congreso, no lo controla y no lo puede disolver, ¿no? O sea, no es lo mismo al revés del gobierno parlamentario. Y esta diferencia explica, yo creo, que el gobierno en un régimen de separación de poderes muchas veces tiende a generar eso que se ha llamado presidencialismo, ¿no? Y que mi maestro Juan Olienza estudió muchísimo, ¿no? Es decir, cuando no puede legislar a su gusto, se intenta dar al presidente más poderes de los que constitucionalmente están definidos, ¿no? Y no es una forma de organización política. Es decir, cuando se dice parlamentarismo y presidencialismo, no, yo creo que no es correcto, porque el presidencialismo no es una forma de organización política. El presidencialismo es un comportamiento perverso de la fórmula institucional de separación de poderes. Bueno, eso va a ser la base. O sea, parlamentarismo produce fusión de poderes y gobiernos unificados, y la separación de poderes, cuando no hay un gobierno dividido, cuando hay un gobierno dividido, tiende a generar como reacción este presidencialismo más o menos perverso. Bueno, voy a hablar en tres partes. Una, ¿de dónde viene todo esto? Los orígenes. Quizás sea un poco largo, pero creo que tiene interés entender por qué estamos en esto, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen? Y la tercera parte, ¿qué otras fórmulas o reformas se podrían hacer para mejorar el desempeño del gobierno? Los orígenes. Bueno, la separación de poderes entre ejecutivo y legislativo fue, como ha sido en México y en América Latina, casi todos los países. Por si acaso aclaro, la independencia del Poder Judicial es un requisito en cualquier caso, ¿eh? No estamos hablando solo de los dos primeros poderes, ejecutivo y legislativo. Pero en México y en América Latina en general fue una copia de Estados Unidos, donde a finales del siglo XVIII, o sea, antes de la independencia de las colonias españolas, ya se aprobó una constitución. Como saben, lo voy a citar, en la Convención de Filadelfia, 1787, que fue una mala copia del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña. Este era un régimen liberal, antiguo, en proceso gradual de democratización, especialmente mediante la ampliación de los derechos de voto. Eso era una buena referencia. Eso lo he explicado en este libro que se ha citado de la polarización política en Estados Unidos, pero los constituyentes de Filadelfia lo entendieron mal. O sea, entendieron mal el sistema británico, ya voy a explicar. Concedieron a la presidencia unos poderes tradicionalmente asociados a los monarcas europeos. Reelección indefinida, aunque los monarcas eran vitalicios hereditarios, pero viene a ser casi lo mismo. Nombramiento del gabinete y poder de veto sobre la legislación. Están los poderes tradicionales de las monarquías en Europa. Pero además añadieron, hagamos un presidente y luego un senado que será elegido por los estados. O sea, la primera constitución de Estados Unidos no había elección popular de los senadores, ¿no? Eran los estados los que podían decir por su cuenta qué mecanismo querían para enviar senadores a Washington. Entonces, en la discusión en Filadelfia, que es súper interesante, hay un momento en que sale un delegado y dice:
si hacemos esto nos van a decir lo mismo que nos decían antes de la independencia, o sea, no taxation without representation, ¿no? Ese fue el lema de la independencia. No queremos pagar impuestos al gobierno británico si no tenemos representación en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, ¿no? Que nos va a pasar lo mismo. Entonces, sí, ok. Entonces crearon la Cámara de Representantes, elegida por el pueblo, como la Cámara Democrática del trío de instituciones, ¿no? Bueno, entonces en la típica República Latinoamericana se copió esto. Voy a citarlo un poco más, pero Simón Bolívar, por ejemplo, que fue el gran líder de la independencia de América del Sur y gran teórico de las nuevas constituciones y autor, decía, bueno, lo que estamos haciendo son reyes electos con el nombre de presidentes. Esto es lo que estamos intentando construir. Y esta frase siempre me ha llamado la atención porque cuando Bolívar decía esto, no sé cuántos reyes podía tener en la mente, pero probablemente el rey de España, que era el más próximo. Y el rey de España en esa época, digamos 1820, etcétera, era Fernando VII, que los historiadores están de acuerdo en que fue el peor rey de la historia de España, que es mucho decir. Y le llamaban el rey felón, ¿okay? Entonces, si este era el modelo para un rey electo, pues no era muy bueno tampoco. Pero bueno, esto ya venía, de, como digo, de Estados Unidos, ¿no? Alexander Hamilton, que fue muy influyente, proponía esto, un ejecutivo con una sola persona, unidad de poder, competencias extensivas centralizadas, y en la discusión, que están estas, ahora se ven las actas de la convención, él llegó a presentar la propuesta de un presidente reelecto vitalicio, e incluso en algún momento él tenía preparado decir hereditario, pero vio que no tenía muy buen ambiente y eso ya lo retiró. Pero este era el ambiente, digamos. John Adams, que no estuvo en Filadelfia, pero fue el primer vicepresidente de George Washington, dijo cuando llegó después al cargo, ¿no? Este nuevo régimen político es una república monárquica, o si se quiere, una monarquía limitada. Y Jonas, siendo vicepresidente de Washington, se dirigía al presidente como His Majesty. ¿Okay? Este era el ambiente, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Que por motivos no previstos, que podrían haber sido completamente diferentes, George Washington, el líder heroico, se retiró voluntariamente después de 2 términos, 4 años más 4 años. No tenía por qué hacerlo, podría haber estado toda la vida. No, sí, literalmente. Y además no tenía descendientes, que se sepa. Entonces eso creó un vacío y permitió que la norma de 2 términos de 4 años, que nunca estuvo escrita, se convirtiera en una costumbre que se siguió durante mucho tiempo. Pero como saben, mucho tiempo después, en el siglo XX, Franklin Roosevelt fue elegido 4 veces, de acuerdo con la Constitución, ¿no? Y entonces fue cuando ya hubo la alarma, el miedo a la monarquía que había habido al inicio, se volvía a aparecer de una forma muy concreta, ¿no? Y se murió en el cargo, pues ya a lo mejor podría haber sido reelegido más veces, ¿no? Entonces ahí se introdujo la enmienda constitucional de máximo 2 términos, que todavía es vigente. Déjeme confirmar todo esto. Simón Bolívar, cito entre comillas, en las repúblicas el ejecutivo debe ser la figura más fuerte. El presidente de la república es en nuestra constitución como el sol que, firme en el centro, da vida al universo. Y proponía, por supuesto, un presidente vitalicio con el derecho de nombrar a sus sucesores. Entonces, en México esto llegaba, por supuesto, más o menos, pero fue un poco más tarde, porque aquí hubo varios emperadores, ¿verdad? Hasta que se hizo la Constitución de la República,
Y por citar al principal autor, ¿no? Como parece Emilio Rabasa, decía todavía que el objetivo era crear un gobierno absoluto y centralizado. Esto es 1850, o sea, todavía, ¿no? Bueno, entonces, este era el inicio. ¿Qué pasaba? Que los estadounidenses formulaban estas propuestas suponiendo que se estaban inspirando en el régimen británico, como he dicho, pero en realidad no lo entendían bien. Y eso, ya en el libro yo le doy la culpa a Montesquieu, porque fue la fuente que ellos usaron, ¿no? Montesquieu era muy influyente, muy importante, muy interesante, pero tiene un capítulo sobre la Constitución de Inglaterra que no tiene nada que ver con la realidad. Porque según yo descubrí, porque estaba publicado sobre todo en francés, libros un poco antiguos y tal, pero Montesquieu no hablaba inglés. Entonces estuvo unos meses en Inglaterra, no se enteró de nada. Básicamente le influyó un monarquista reaccionario que había sido expulsado de Inglaterra durante años y se fue al exilio en Francia. Entonces, cuando regresó, hablaba francés y al que le explicó que el rey es el sol que ilumina la vida, etcétera, etcétera. Y él se lo creyó. Pero cuando Montesquieu estuvo allí, ya hacía 40 años que el rey no era el ejecutivo. Y cuando hicieron la Constitución de Estados Unidos ya hacía 80 años, que era fue un error de copia, ¿no? O sea, durante todos estos 80 años, el rey y la reina que hubo habían aceptado todos los candidatos a primer ministro presentados por el Parlamento y no había vetado ninguna ley del Parlamento. Por tanto, ya funcionaba como un régimen parlamentario, como ha seguido funcionando hasta hoy, ¿no? Entonces, fue, por tanto, un error de copia de Gran Bretaña a Estados Unidos, digamos, que he dicho antes, ¿no? Presidente, o sea, ellos entendían que la estructura era rey, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes. Entonces, bueno, lo copiamos y ponemos presidente, monarquista, Senado y Cámara de Representantes, que en México sería diputados, ¿no? Entonces, eso, claro, no reflejaba la realidad y tuvo consecuencias muy diferentes de las que podría haber tenido, ¿no? La fuente buena, si les interesa esta parte histórica de la Constitución británica y sus consecuencias, es Roger Bagehot, ¿no? Que fue, entre otras cosas, el fundador del semanario The Economist, y todavía hoy, semanario cada semana, es casi todo anónimo, pero hay unas cuantas artículos con seudónimo y hay un artículo en honor de Bagehot con este nombre sobre la política británica cada semana. O sea, un autor muy, muy serio, muy influente, su libro es buenísimo. Y él lo que explica es que en Gran Bretaña no hay separación de poderes. Hay fusión de poderes, esa es su palabra que él introdujo, creo, y que está muy bien. Fusión de poderes entre el Parlamento y el primer ministro. Y el rey o la reina son una figura ceremonial, puede ser más o menos representante diplomático, como ustedes ven, ¿no? En Inglaterra, o si quieren en España, ¿no? O en Holanda y en Bélgica y en Dinamarca y en Suecia, en Noruega o en Japón, ¿no? Hay este tipo de rey o reina que no gobierna. Es una figura más bien simbólica y decorativa, que puede ayudar, pero no tiene poderes de gobierno ni ejecutivos. Entonces, en ese sistema se crea una sola mayoría para legislar, nombrar al gabinete y darle apoyo. Es decir, es un gobierno unificado. Y los mecanismos son un poco variados, pero básicamente hay una investidura del jefe del gobierno o primer ministro por el Parlamento, o al menos una votación para confirmar la candidatura. Y sobre todo, lo que explica Bagehot muy bien, es una mutua dependencia entre el jefe, entre el gabinete, digamos, el presidente, el primer ministro y el Parlamento. Porque el Parlamento puede generar una moción de censura para destituir al gobierno y el gobierno puede disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Entonces, esta mutua amenaza de destrucción, digamos, de los dos gobiernos, es lo que les hace cooperar, para evitar la contrarreacción, digamos, ¿no? Cooperan por el miedo a que no me disuelvan o que me destituyan, digamos, ¿no? Entonces se mantiene esa cooperación de un gobierno unificado la mayor parte del tiempo. Bueno, déjame añadir una cosa más sobre los Estados Unidos constituyentes para entender por qué ha ido después como ha ido. Aparte de malentender el modelo, cometieron un error de cálculo, que es comprensible, pero ha tenido muchas consecuencias, que ellos creían que no habría partidos, no habría partidos políticos. Y si se miran los debates en Filadelfia, se refieren a los partidos siempre como facciones corruptas, expresiones de este tipo, porque había habido algunos experimentos en Virginia, sobre todo, en algún estado, que eran de este tipo, ¿no? Entonces no querían que hubiera partido y pensaban que un país grande, en expansión, sería demasiado variado, demasiado complicado como para crear una organización política a nivel nacional. Y por eso, en parte, porque no pensaban que hubiera partidos, diseñaron el colegio electoral presidencial. O sea, hubo mucha discusión sobre esto lo explico en mi libro, pero si se lee la letra de la Constitución sobre el colegio electoral, el colegio electoral se basa en los estados, ¿no? Y se espera que tenga un candidato mayoritario. Ellos creían que sería muy difícil. Y entonces dice, si no hay mayoría, entonces la elección se pasa a la Cámara de Representantes. También basada en los estados, pero en fin, pero votada por la gente, ¿no? La Cámara Democrática que debía. Entonces, en aquel momento parece que la mayoría de los constituyentes de Filadelfia creían que la mayoría de las veces el presidente sería elegido por la Cámara de Representantes. Es decir, que sería un régimen parlamentario, digamos. Digo, recuerdo, por ejemplo, George Mason, pues era uno famoso, ¿no? Pero al final dijo, ha habido varios que decían, voto a la Constitución, pero no estoy muy de acuerdo en todo. Benjamin Franklin era mejor, era más inteligente. Esto se puede mejorar, hay muchos errores, pero necesitamos un gobierno, da igual. Okay. Pero Roger Mason, por ejemplo, dijo, estoy seguro de que dijo, 19 de cada 20 presidentes serán elegidos por la Cámara de Representantes. Bueno, como saben, no fue así, pero era un poco la expectativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no había partidos y no se esperaba que pudieran organizar esas grandes candidaturas, ¿no? Pero eso duró unos 30 años así, cuando los presidentes fueron los padres fundadores, ¿no? O sea, después de Washington, Jefferson, todos los demás, ¿no? O sea, son 5 presidentes, básicamente, que habían estado al principio de todo de la independencia y de la Constitución. Y luego, ya cuando se acabó esta generación, incluso el hijo de Adams también fue presidente, ¿no? Cuando ya se acabó esto, sobre todo el presidente Andrew Jackson, ya empezaron los partidos. Andrew Jackson se supone que es el presidente favorito de Donald Trump, según él dice, y realmente fue el más polémico, el más controvertido, generando elecciones muy polarizadas, y desde entonces las elecciones presidenciales son una batalla entre 2 partidos, básicamente, ¿no? Pero tampoco estaba previsto que fuera así, ¿no? Entonces, todo esto se copió en América Latina, incluso el colegio electoral presidencial. ¿No? La mayoría de presidentes del siglo XIX y XX fueron elegidos por un colegio de este tipo. El último, el más reciente, fue en Argentina, 1983, o sea, no tan lejos, ¿no? El presidente Raúl Alfonsín todavía fue elegido por un colegio electoral presidencial como el de Estados Unidos. Pero aquí hay una paradoja que juega a favor nuestro. En Estados Unidos hubo una terrible guerra civil en el siglo XIX, pero después, durante muchísimos años, ha habido mucha estabilidad institucional, ¿no? Una cierta estabilidad política, éxitos extranjeros, etcétera, por tanto, paz interna, mucho tiempo, etcétera. Y eso ha hecho que la Constitución haya quedado congelada. O sea, hay 27 enmiendas, la última ya hace más de 30 o 40 años, pero casi la mayoría de estas enmiendas son sobre temas de derechos.
por supuesto, la esclavitud, pero desde luego el voto a las mujeres, rebajar la edad de votación, etcétera, ¿no? No discriminación, etcétera, todas estas medidas, ¿no? Pero no hay casi, bueno, hubo una al principio para la elección del Senado popular, pero eso ya fue a principios del siglo XX, pero luego ya no ha habido enmiendas institucionales, ¿no? Ha habido mucha estabilidad y ahora mismo una enmienda constitucional de Estados Unidos requeriría 2/3 en cada cámara y o 3/4 de los estados si tienen que ratificar o crear una asamblea expreso para eso. Y eso ahora mismo con 2 partidos polarizados es impensable, o sea, no va a ocurrir, ¿no? Está muy polarizado. La paradoja es, yo creo, que en la mayor parte de América Latina ha habido más inestabilidad, ¿no? Ha habido revueltas, revoluciones, golpes de Estado, dictaduras, guerras civiles, etcétera, ¿no? Mucho más que Estados Unidos. Y eso ha permitido que, sobre todo la última redemocratización, se incluyeran novedades constitucionales que no estaban en las fórmulas originales que he resumido antes. Y esto es el mal, no hay mal que por bien no venga, es literalmente, ¿no? O sea, el bien de reformas que a mí me parece positivas ha venido gracias a que estaba la situación peor, ¿no? Y había que hacer algo fuerte para cambiarla, ¿no? Déjeme completar brevemente, muy brevemente, qué pasó en las otras colonias británicas, que sí entendieron el modelo británico, ¿no? Canadá, está aquí, ¿no? Está al lado de Estados Unidos, ¿verdad? Australia, Nueva Zelanda, la India, que es la democracia mayor del mundo, ¿no? Todos esos sí entendieron el sistema británico como era, cómo funciona y establecieron regímenes parlamentarios al final, pues en Europa también, en la mayoría de Europa, alrededor de la mitad de las democracias actuales. Y esos regímenes generan múltiples partidos, porque los partidos tienen más oportunidades de intervenir e interactuar, ¿no? Y entonces estos partidos son los que introdujeron el sistema electoral de representación proporcional. Esto es otro capítulo mío de referencia que ustedes muchos sabrán, ¿no? De Maurice Duverger, gran politólogo francés del siglo XX, había hecho una de las leyes, se consideraba una de las leyes más sólidas de la ciencia política, que es que el sistema electoral genera el sistema de partidos. Entonces, un sistema mayoritario genera 2 partidos, un sistema proporcional múltiples partidos, etc. Entonces, yo repasé los datos de principios del siglo XX y no era así, o sea, los partidos ya existían, a pesar del sistema mayoritario, y en algunos casos habían llegado a entrar en el Parlamento, y esos fueron los que cambiaron el sistema electoral, o sea, Duverger upside down, como digo en el artículo, ¿no? Es cabeza abajo. Son los sistemas de partidos que generan los sistemas electorales. Y cuando ya hay múltiples partidos, es cuando se tiende a establecer fórmulas de representación proporcional. Y después de las elecciones en el Parlamento, los múltiples partidos forman coaliciones legislativas y ejecutivas con claro apoyo mayoritario, también en votos populares, gracias a la representación proporcional. Tenemos ejemplos todos los tiempos, a la última es Alemania, por ejemplo, en contraste con la de Gran Bretaña, que siguen usando el sistema uninominal. En las últimas elecciones de Gran Bretaña el año pasado, el ganador con una mayoría de escaños extraordinaria, con 37% de los votos, de curules, quiero decir. Y eso es una cosa que también me llama mucho la atención. Cuando hay elecciones en Gran Bretaña o incluso en Estados Unidos, inmediatamente salen los resultados en curules o en miembros del colegio electoral, o lo que sea. Pero encontrar los datos en votos no es fácil. Siempre hay que buscar un poquito más porque se supone que eso no cuenta, porque es verdad. La sobrerepresentación de los grandes es tan decisiva que los votos quedan alejados, ¿no? Bueno, quiere decir que en la mitad de las democracias del mundo hay regímenes parlamentarios con representación proporcional y múltiples partidos que crean gobiernos de coalición multipartidista, es decir, gobierno unificado
con fusión de poderes. ¿Bien? Entonces tenemos esos dos modelos. ¿Por qué ha habido estas decisiones diferentes, ¿no?, de régimen político? En realidad, si se piensa en Estados Unidos, aparte del error de no entender el Gran Bretaña y tal, pero a ellos ya les gustaba lo que mal entendían. O sea, ya les iba bien, ¿no? Era lo que querían. En realidad, querían un gobierno limitado. Y se ve en los debates que eran muy escépticos sobre la democracia. Hay debates en la Convención de Filadelfia, la democracia es el peor sistema. No, siempre acaba en demagogia y en tiranos que aprovechan la ocasión, etc. Literal, o sea, no eran demócratas, eran más o menos liberales, pero no demócratas, ¿no? Entonces querían un gobierno limitado, porque el peligro era que el gobierno fuera demasiado poderoso, ¿no? Y la fórmula de separación de poderes, aunque la entendieran mal, pero ya les iba bien. O sea, se limitan mutuamente, ¿no? El presidente del Congreso se puede limitar mutuamente, el gobierno no va a ser muy grande, etcétera, ¿no? Esa era la idea inicial. Y en México, ustedes me corregirán, pero todo esto empezó un poco tarde, ¿no?, después de los imperios, etcétera. Pero la separación de poderes también reflejaba un Estado débil. Entonces leyendo un poco así, saltando, sí hay muchos momentos en que hay una opinión a favor de un Estado fuerte, pero que se convierte en una opinión a favor de un gobierno fuerte, que no es lo mismo, ¿eh? Es una concentración personalista del poder que de hecho mantiene o incluso acentúa la debilidad del Estado. Entonces hay una administración, creo que estaremos más o menos de acuerdo, en México hay una administración comparativamente débil, recursos financieros escasos, bajos impuestos y poco gasto público, poca vigencia de las leyes porque hay corrupción, crimen, inseguridad y pocas políticas públicas de amplio alcance. Entonces el régimen, digamos, presidencialista, con alta concentración de poder, salió de un círculo, salió de la debilidad del Estado, pero ha impedido también en gran medida la expansión y el fortalecimiento de ese mismo Estado, ¿no? Creo que esa es la clave de lo que no funciona bien, de los orígenes, digamos, ¿no? Bueno, voy a ir a las consecuencias, más breve y más concreto, ¿okay? Ya hablando de México concretamente, ¿qué consecuencias tiene todo esto y qué cosas se podrían cambiar, ¿no? Hay varias instituciones en el sistema que favorecen la concentración del poder, ¿no? Concentración personalista del poder. Voy a intentar ser rápido, pero sobre el presidente, la presidencia. El mandato presidencial de México es el más largo del mundo. 6 años. Había habido otros. En Francia, el general de Gaulle puso 7 años, incluso reelegibles. Mitterrand, por ejemplo, estuvo 14 años en el cargo, pero ya después dijo, no. Y lo rebajaron a 5. Es lo que hay ahora desde hace bastante tiempo. El otro de 6 años era el general Pinochet en Chile, que también 2 generales, estamos hablando, ¿no?, que propusieron este término largo, pero ahí también lo han cambiado y ahora son 4 años en Chile también. O sea, ahora mismo, si no entiendo mal, México tiene el término presidencial más largo de las democracias existentes. Entonces, yo a veces he preguntado esto a algunos políticos o gente que ha trabajado en la administración pública, en la presidencia, etcétera, ¿no? ¿Usted qué preferiría? ¿6 años o 4 reelegibles a otros 4? Pero 4 más 4 no está garantizado que sean 8, porque se puede perder la reelección. Si fuera, supongamos, es una arbitrariedad, pero el 50% de probabilidades de ser reelegido, la media sería 6, ¿no? 4 dividido por 2, 4 más 2, 6, ¿no? O sea, sería lo mismo, 6 años garantizados o 6 años posibles, probables, con una elección intermedia. Entonces, la reacción de los que están en la carrera política, digamos, aspirando a la presidencia o colaborando con ella, es, hasta que yo he conocido, 6 años mejor. ¿Por qué? Porque es el mismo periodo esperable
pero la otra fórmula requeriría una rendición de cuentas de lo que se ha hecho en los 4 primeros años para que los ciudadanos decidan si lo ha hecho bien y puede ser reelegido o no. Entonces eso es más demandante, o sea, pide más, es más exigente del presidente, ¿no? Pero este también es significativo, ¿no? Bueno, este es el mandato. La segunda cosa de la presidencia es la elección por mayoría relativa, que no requiere 50% de los votos, ¿no? Que había sido también muy común en América Latina, hasta que en los años 60 y 70, 1960-70, hubo una serie de presidentes minoritarios en votos populares, en algunos casos con posiciones extremas, etcétera, que generaron grandes catástrofes, grandes desastres, ¿no? Golpes de Estado, etcétera. Más famosos Brasil, Chile, pero hay bastantes, ¿no? Entonces, todos esos países, gracias a esta inestabilidad que decía antes, cuando se han redemocratizado a partir de los años 80, han introducido todos la segunda vuelta. Entonces, ahora mismo, de los 15 países que han estado en esta redemocratización, los 15, solo México y 3 países pequeños, totalmente respetables, pero que son menos complejos y no necesitan muchos partidos, muchas coaliciones, ¿no? Más simples sistemas, ¿no? Honduras, Panamá y Paraguay. Solo México y estos 3 mantienen la mayoría relativa sin segunda vuelta. Bueno, y además Venezuela, que como hemos visto, ya ni siquiera cuentan los votos, ¿no? Entonces, México en este caso también es un extremo, ¿no? O sea, el mandato más largo del presidente y una elección por mayoría relativa que ya casi no existe. Y respecto del Congreso, el Congreso débil, digamos, bueno, se puede describir fácilmente, ¿no? Un periodo cortísimo de 3 años, este también debe ser de los más cortos, con cortos periodos de sesiones y no reelección. Lo cual significaba que los congresistas no pueden aprender de la experiencia y su competencia profesional no mejora con el cargo, ¿no? En 3 años no es mucho, ¿no? Entonces ya estoy al corriente, si entiendo bien, que se ha aprobado o sea, que se introdujo la reelección, pero ya se ha aprobado suprimirla, ¿no? Lo cual no me parece que sea un paso adelante. Bueno, eso es la primera cosa, el periodo, que es comparativo 6 años presidente, 3 el Congreso no reelegible seguramente, y el sistema electoral que ya he citado, en los que todos los países de América Latina, todos, usan fórmulas de representación proporcional, excepto Estados Unidos, y en parte México, que es, como saben ustedes tan bien como yo, es un sistema mixto, pero en el cual la representación proporcional es minoritaria, ¿no? 200 sobre 500. Y también hay unos cuantos senadores. Eso no me parece funcional. Lo más lógico sería que la Cámara de Representantes sea elegida, de diputados, perdón, sea elegida por representación proporcional, o al menos la gran mayoría, y el Senado no necesariamente, porque el Senado se supone que representa a los estados, entonces puede tener una representación más de bloque del Estado para discutir los intereses territoriales, etcétera, ¿no? Pero bueno, también en cierto modo México es un poco una excepción, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Usted lo sabe mejor que yo, pero desde que ha habido elecciones competitivas, digamos 1994, la mayoría de las elecciones han producido gobiernos divididos, sobre todo si se cuentan votos, ¿no? O sea, las presidencias de Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, la mayor parte de las veces el presidente, al menos en el presidente tuvo menos del 50% de los votos, ¿no? Los números son 2018, los más recientes, 2018. Morena, 39% de los votos. La coalición presidencial con 3 partidos, 45% de los votos al Congreso. Pero, a través del sistema electoral, mayorías de curules en el Congreso, ¿no? Y el 2024, Morena 42% de los votos, la coalición de 3 partidos presidencial 57%, ahí sí tiene mayoría de votos populares, pero tiene más de 2/3 en el Congreso.
está sobre representado, con lo cual puede hacer incluso reformas constitucionales, etcétera, ¿no? Bueno, acabo rápido. ¿Qué hacer para mejorar? Bueno, les aclaro que yo no propongo para nada que se reduzca el poder del Estado. Al contrario, en el contexto de un Estado débil como México, eso sería catastrófico porque hay muchas tareas que hacer, de reformas estructurales y políticas de desarrollo, como se suele denunciar, que todavía están pendientes, ¿no? Por tanto, hay que buscar formas eficientes, ¿eh?, de toma de decisiones. Pero hay dos tipos de gobierno unificado. Uno es el gobierno unificado de un solo partido, que genera presidencialismo, como he dicho, concentración unipersonal de poder, que hace un Estado débil, o un gobierno unificado por coalición de partidos, en el que puede ser la formación de gabinetes presidenciales de coalición multipartidista con una mayoría estable en el Congreso, que generan cooperación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Esta sería la otra forma de gobierno unificado que me parece que podría indicar la posibilidad de mayor cooperación colectiva y mayores decisiones de futuro. Déjame terminar un minuto. Posibles reformas concretas. Yo estuve hace ya mucho tiempo, durante la presidencia de Vicente Fox, en una llamada Comisión para la Reforma del Estado. Durante varios meses nos reunimos y produjimos un mamotreto así, un libro con todas las propuestas, porque yo creo que habíamos como 60 personas, ¿sí? Y yo creo que debía ser el único no mexicano que estaba en la comisión, porque estaba viviendo aquí, creando una familia. Pero eso se olvidó, ¿no? Bueno, eso estaba dirigido por el inolvidable, incansable Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que una persona con una energía descomunal. Bueno, las propuestas básicamente eran, y en eso estamos de acuerdo, los grandes principios: la desconcentración del poder, la difusión del poder, más inclusión con amplia representatividad y más cooperación multipartidista. Estos eran los objetivos generales, ¿no? Entonces, la presidencia, con reformas concretas, solo las voy a enumerar. Se podría crear una vicepresidencia, como en casi todos los países, ¿no? Esto ayuda bastante. Se podría crear un jefe de gabinete nombrado por el presidente y ratificado por el Congreso, como existe en algunos países recientemente, por ejemplo Argentina, donde uno de los jefes de gabinete ha sido un exalumno mío, hemos estado en contacto y seguimos, y me parece una experiencia muy interesante porque facilita la conexión entre el gabinete y el Congreso y permite negociar las agendas legislativas y ponerse de acuerdo, etcétera, ¿no? Siguiendo con las presidencias, introducir la segunda vuelta para no continuar siendo la excepción y pensar sobre el término de 6 años si se podría cambiar. Sobre el Congreso, ya lo he dicho un poco antes, representación proporcional, me parece incluso mejor para la Cámara que para el Senado. Ya sé que hay un sistema mixto, pero me acuerdo aquí cuando veía por aquí que había periodistas y tal que decían es que queremos un sistema de elección directa, que es el uninominal, porque votamos al candidato. Bueno, en la representación proporcional también votan directamente al candidato, votan a una lista de nombres concretos tan directamente como en el otro sitio, por lo tanto es tan democrático y podría ser más productivo. Bueno, lo más importante, periodos más largos, eso me parece fundamental, al menos tan largos como la presidencia, ¿no? Y lo que he dicho antes sobre la reelección, que me parece que podría darse un paso atrás ahora mismo. Bueno, el objetivo, por tanto, es menos separación de poderes, menos presidencialismo, más control y mutua cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo para generar, sí, un gobierno unificado democrático. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Joseph Colomer por esta analítica
profunda e interesante ponencia que nos ha presentado en esta ocasión. A continuación, toma la palabra el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Por favor. Por 20 minutos tiene usted como máximo, y también el doctor José Luis Velasco. Muchas gracias. Primero quiero decir que estoy muy agradecido por la invitación que hizo el doctor Eduardo Robledo para participar esta mediodía en este bello auditorio de la oficina o de las áreas del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecimiento desde luego al programa que dirige el doctor Eduardo Robledo, al director doctor Chanona de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y estar en presencia de profesores tan distinguidos como el doctor Colomer, estar en compañía del doctor José Luis Velasco y desde luego nuestro moderador, el doctor Francisco Javier Ruiz. El doctor Colomer hizo una exposición muy amplia sobre los distintos modelos, ¿no? El modelo unificado parlamentario, ¿no? Democrático, el modelo unificado no democrático, los modelos de separación de poderes democráticos y las perversiones de un sistema de separación de poderes que en América Latina él lo denominó presidencialismo. Yo a partir de lo que él señaló en su exposición muy pormenorizada y desde luego, sobre todo en la problematización que hace al final de su exposición sobre los dilemas de cualquier sistema constitucional y político, por ejemplo, el término del mandato, el tipo de sistema electoral, la incorporación o no de la segunda vuelta, el papel del Congreso. En fin, yo me voy a quedar o me voy a referir a las propuestas concretas que él hace al final respecto a nuestro país. Él respecto al Ejecutivo, si recordamos, hace un minuto lo dijo, sugiere, propone respetuosamente que exista una posible vicepresidencia o en un gobierno de gabinete, un jefe de gabinete, propone una segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales y ver si se puede reducir el mandato presidencial de 6 años a un mandato menor en el tiempo, que podría ser de 4 o de 5 años. Respecto al Congreso, propone para la Cámara de Diputados una mayoría o una prevalencia o preferencia por la representación proporcional. Insiste en algo que pues sabemos que está por derogarse o ya se derogó, la reelección de legisladores y periodos para los legisladores más largos. Yo sobre estas propuestas que me parecen muy interesantes en aras de matizar el sistema presidencial mexicano hacia un modelo híbrido, ¿no? Mixto, podemos llamar, él habló de un modelo de gabinete. Sí quiero referirme a cómo yo veo las cosas y las posibilidades que tienen estas propuestas. Voy a brevemente a comenzar haciendo una referencia a lo que llamamos en México, bueno, que llamamos por la influencia española y de otros países, nuestro proceso de transición a la democracia, que como saben, como en otras cosas, fue un proceso de transición pues muy sui generis, ¿no? Como son las cosas en nuestro país. Fue un proceso de la transición que se ocupó principalmente de modificar reglas electorales, instituciones electorales, es decir, tuvo que ver fundamentalmente con las reglas de acceso al poder
pero no modificó en la misma medida, en la misma dimensión, las reglas de ejercicio del poder, no modificó con la misma intensidad las reglas de control al poder, y desde luego pues no tocó el modelo económico que hoy está vigente en el mundo, en Latinoamérica, en México, que es el modelo económico neoliberal. Creo que parte de las desgracias que hoy vivimos o de las circunstancias, los que piensan que son desgracias o los que piensan o pensamos que son circunstancias que vivimos hoy en día, tienen que ver con estos malos arreglos de la transición a la democracia. No sé qué opinen el auditorio, qué opina el doctor Colomer o los ponentes, que nos hayamos ocupado principalmente de las reglas electorales y de las instituciones electorales, pero no hayamos tocado con la misma dimensión las otras condiciones de un régimen político, las reglas y las instituciones de ejercicio del poder, esto de los mandatos o el tema relacionado con los mecanismos de control del Congreso al Ejecutivo o tantos otros temas que tienen que ver con el ejercicio del poder o los mecanismos también del control al poder, tanto los institucionales como los ciudadanos, y que en nuestro proceso de transición haya convivido con la consolidación de un modelo económico neoliberal en México, pues desacreditó, creo yo, ese es mi punto de vista, claro, algunos de ustedes pueden tener otra opinión, desacreditó el proceso de transición a la democracia en México. Veamos si no, por ejemplo, en el proceso de transición a la democracia, y hablando de las reglas electorales que muchos consideran tan positivas o tan favorables al desarrollo del proceso de transición a la democracia, veamos algunos de esos acuerdos, ¿no? Todos tienen que ver con esta idea del gobierno unificado y de la separación de poderes también, del otro modelo. Fíjense, por ejemplo, ¿no? En los años 80, en aquella reforma de los años finales del presidente Miguel de la Madrid para regular las elecciones. ¿Ya me quedan 5 minutos? Tenemos la necesidad de hacer pequeños ajustes de tiempo, pero usted tiene la libertad de poder manejar. No, termino. Voy a recordar cosas así muy breves para traerlas a la memoria, para que vean que ni siquiera en materia electoral pues hemos sido suficientemente democráticos. En esa reforma que yo hablaba del gobierno del presidente de la Madrid, se estableció una cláusula de gobernabilidad para que el partido mayoritario de entonces, que era el PRI, con el 35% de los votos, tuviese mayoría de curules en la Cámara. Era desde luego un exceso que llamaría el doctor Colomer presidencialista, ¿no? Esto desde luego fue matizado y se modificó, y años posteriores, como sabemos hoy en día está vigente esa regla, se establece una sobrerepresentación del 8%. El partido mayoritario que tiene una determinada condición electoral, más del 42% de la votación nacional emitida, puede ser sobrerepresentado en un 8% para alcanzar el 50% más uno. Esa regla, como sabemos todos, se aplicó en 2024 y hubo toda una confusión interpretativa sobre si debía aplicarse o no el 8% a los 3 partidos de la coalición que ganó las elecciones o solamente al partido más importante de la coalición. Como en materia jurídica no hay claridad en la Constitución, en el artículo 54, fracción cuarta, de cómo se debía aplicar esa regla, se estableció una interpretación o se determinó, se prefirió una interpretación gramatical y se dijo todos los partidos que estén en esta condición
pueden ser favorecidos por la sobrerepresentación del 8%. Esto es muy interesante porque nos habla que en nuestro país no hay, por lo menos en este momento, condiciones o una voluntad de modificar estas reglas que hablan o que favorecen una idea de gobierno unificado, pero no precisamente bajo condiciones democráticas, ¿no? Voy a hablar de otra propuesta que está en el Congreso, en vías de ser analizada, que se conoce como el Plan C electoral. El Plan C electoral, ¿qué establece? El Plan C electoral, para disgusto de los que piensan como el doctor Colomer, pues propone la derogación del sistema de representación proporcional en México. Si ese Plan C electoral se aprobara, ¿qué ocurriría? Pues que ocurriría que ese poder se concentraría en las fuerzas políticas hoy dominantes en nuestro país, que el pluralismo político, el pluralismo electoral se reduciría porque partidos que no tienen la capacidad de ganar en los 300 o en los distritos electorales que estableciera la reforma, pues esos partidos seguramente desaparecerían por el sistema electoral mexicano, por las reglas del sistema electoral mexicano, de las contiendas políticas. Entonces tenemos esa circunstancia. Yo creo que vamos hacia un gobierno cada vez más unificado, pero no en términos positivos, ¿no? Sino en los términos que señaló el doctor Colomer como presidencialistas, ¿no? Hablando de una condición negativa. Hay que decir que en los acuerdos de la transición, que yo situaría en México de los años 90 al año 2018, hubo acuerdos, ciertos acuerdos, en el tenor de lo que propone el doctor Colomer hacia figuras de gobierno de gabinete, pero que no tienen ninguna posibilidad. Todos sabemos que en el año 2014 esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero del 2014. Se modificó el artículo 89, fracción 17 de la Constitución. El artículo 89 es el que establece las facultades del presidente de la República. Y ese 89, fracción 17, prevé la posibilidad de un gobierno de coalición. En México no hay gobiernos de coalición, hay coaliciones electorales, pero no está previsto jurídicamente un gobierno de coalición. En los hechos, políticamente podría existir, pero sin que estuviera regulado. En esta fracción 17 del artículo 89 de 2014, se establece que el presidente de la República puede optar, no es obligatorio, por un gobierno de coalición, bajo un convenio y bajo un programa que debe ser aprobado por la mayoría del Senado. Desde luego, este mecanismo del artículo 89 de la Constitución nunca se ha aplicado. Este mecanismo de la Constitución del 89, fracción 17, en su momento fue promovido, ¿no?, por políticos y académicos, por ejemplo, por políticos como Manlio Fabio Beltrones y por académicos como profesores como el doctor Diego Valadez, que promovieron esta idea del gobierno, promovían la idea de un gobierno de coalición y la introducción en México de mecanismos semiparlamentarios o de gabinete en México. Termino con una reflexión, porque bueno, aunque no, creo que llevo 10 minutos, ¿no? ¿O cuánto llevo? Sí. 10, 15 minutos. Voy a ir a una reflexión final. Ahora que estamos inmersos, creo que esto probaría lo que he dicho, de que vamos hacia una unificación del poder en México
en términos de presidencialismo, en un sentido negativo. Yo observo con mucho interés el tema de la elección judicial, y entre las innumerables críticas que se formulan a lo aprobado para que se elijan a los jueces en México, a los ministros, a los magistrados, a los jueces de distrito, una de las cuestiones que más se ha criticado es el sistema electoral que previó esa reforma de 15 de septiembre de 2024, que como saben es un sistema electoral para elegir jueces de mayoría, ¿no? Muy compleja, en donde uno va a ir a la urna a votar y va a votar por 5 candidatas a ministras, 4 candidatas a ministras, en unas boletas enormes, con una gran complejidad, porque el sistema electoral que se previó para la elección judicial es un sistema no de representación proporcional, sino de mayoría. Creo que hacia cualquiera de nosotros nos hubiesen preguntado, oiga, bueno, suponiendo que estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la elección judicial, pero eso es otro tema. Suponiendo que usted está de acuerdo con la elección judicial, ¿por qué no se simplificó el sistema electoral para votar por los jueces? Se pudo haber escogido un sistema electoral de planillas, o sea, de representación proporcional, dado que hay 3 comités que proponen los nombres, el comité de evaluación del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Se pudo haber pensado en un sistema electoral de planillas, de representación proporcional, y para que ningún poder tuviese, que todos los jueces o los magistrados fuesen próximos al Ejecutivo o al Legislativo, se pudieron haber establecido topes, ¿no? Que nadie, por ejemplo, pudiese tener de la planilla del Ejecutivo, no pudiese estar representada en más del 40% o del 45%, para que hubiese posibilidad también que el Poder Legislativo y el Poder Judicial tuviesen, los candidatos promovidos por esos poderes pudiesen acceder a los cargos judiciales. Y así hubiésemos ido a votar todos nosotros y escogeríamos alguna de las 3 boletas. Pues yo escojo la boleta del Ejecutivo, o yo la del Legislativo, o yo la del Judicial. En ese sistema de planillas pudo haberse, por ejemplo, previsto también pues listas abiertas, que no fueran cerradas, y decir, pues yo quiero que aquí que ustedes colocaron como candidato a ministra o a ministro a fulano de tal, yo quiero que esa persona vaya hasta el último lugar, y haber decidido con listas cerradas. Pero no se hizo así, no se escogió así, y la elección va a ser muy compleja. La pregunta es, ¿por qué se hizo así? Desde mi punto de vista, se hizo así porque esto ya está avisorando la aprobación del Plan C en materia electoral, que podría implicar, que ese es el elemento principal de esa reforma, la derogación en México del sistema de representación proporcional, y para que todos los cargos electos sean pues electos por mayoría, por un sistema electoral de mayoría y no por un sistema de representación proporcional. Entonces estamos en otras condiciones políticas, institucionales, diferentes a las que vivimos hace algunas décadas, pero sí, es muy importante seguir reflexionando en esto que nos propone el doctor Colomer, porque lo importante es decir, bueno, ¿qué modelo constitucional político requieren los países latinoamericanos, un país como México? De plano, un sistema parlamentario como los que existen en Europa, ¿sería posible un sistema parlamentario o un sistema mixto? ¿O mantenemos el sistema presidencial, pero bajo qué condiciones? En fin, es una discusión, o son discusiones que no han concluido en nuestro país, bueno, y que espero que las tengamos en la universidad y también fuera de los ámbitos académicos, también en los ámbitos políticos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Jaime Cárdenas. Gracias. Rápidamente damos la palabra al doctor José Luis Velázquez. Buenas tardes. Agradezco el privilegio de
compartir la mesa con el profesor Joseph Colomer, con el doctor Jaime Cárdenas, bajo la conducción del doctor Javier Ruiz. Quisiera comenzar por destacar 2 puntos de la ponencia del doctor Colomer. Primero, el punto conceptual. Su insistencia en la importancia de distinguir entre lo que propiamente se debería llamar, según él, el régimen de separación de poderes, el género contrapuesto al régimen parlamentario de fusión de poderes, y lo que él considera la perversión del régimen de separación de poderes, que es el presidencialismo. Creo que es un mérito conceptual digno de atención. Y quisiera destacar también su propuesta, su lista de propuestas para ayudar a desconcentrar y difundir el poder en México, especialmente mediante el fortalecimiento del poder legislativo, entre otras cosas, estableciendo la representación proporcional generalizada. Bueno, creo que son propuestas muy importantes, muy valiosas, pero también creo que, aunque han pasado pocos años de que estuvieron de moda estos temas de ingeniería constitucional, la verdad es que suenan anacrónicos. Es decir, cronológicamente no estamos tan lejos, políticamente parece haber un océano de distancia entre esa discusión y la realidad en la que estamos viviendo, no solo en México, sino en gran parte de América Latina y del mundo. Es una realidad caracterizada, entre otras cosas, pero principalmente, y más oportunamente para lo que estamos viendo aquí, por la tendencia a romper instituciones, a mandar con diferentes términos al demonio a las instituciones, la tendencia al fortalecimiento y a la llegada al poder de líderes políticos apoyados por movimientos numerosos, cuya principal virtud es el voluntarismo antes que el institucionalismo. Que entre otras cosas implica poner la voluntad del líder, la voluntad llamada popular, sobre las normas y procedimientos. Y que supone poner al individuo antes que la ley, a la representación como encarnación, antes que como una relación institucional, a la concentración autocrática del poder, antes que su distribución en complicados y delicados arreglos institucionales. Y es además un estilo de liderazgo y de organización política que no solo muestra aversión hacia la violencia, sino que la explota políticamente. Usa la violencia, especialmente la violencia en su mayor potencial espectacular. Potencia la capacidad simbólica y semiótica de la violencia para cometer actos arbitrarios de violación a la ley. La prisión ilegal, la represión, las amenazas, que son reales, son factibles, tienen víctimas concretas, pero que además son transformadas espectacularmente en signos y símbolos. Esa vocación por la ruptura violenta les da una ventaja sobre su oposición civilizada, sobre esa oposición que se niega a usar la violencia arbitraria, a explotar abiertamente, yo diría incluso descaradamente, el potencial simbólico y semiótico de la violencia, y que no tiene otra opción que negarse a eso, porque sucumbir a la tentación de usar la violencia de esa forma removería la principal característica que la distingue de su rival. Todo esto se asocia a un culto de la violencia espectacular como una manera de resaltar la superioridad del líder que puede humillar, aplastar a sus rivales físicamente. Entonces yo creo que esa vocación iconoclasta, centralizadora y autocrática
es la que distingue al nacional populismo que está tan en boga ahora y que es más importante esa vocación como fenómeno, como característica unificadora que la antigua división entre líderes y movimientos de izquierda y de derecha. Lo prueba el hecho de que los movimientos populistas o de tendencia populista como Occupy Wall Street o como los chalecos amarillos de Francia o como el movimiento liderazgo de Bernie Sanders en Estados Unidos, que han renunciado a explotar ese poder simbólico y semiótico de la violencia espectacular, la violencia física, no han tenido el mismo éxito. Los movimientos populistas oficialmente de izquierda, nacional populista oficialmente de izquierda, que han tenido éxito, como los de Venezuela y Nicaragua, en muchos sentidos se parecen muchísimo y en lo fundamental a los regímenes nacional populistas supuestamente de derecha de los que podrían distinguirse. Esto me parece es si no el tema más importante, uno de los temas dominantes de la política actual. La ruptura de las instituciones antes que la creación de instituciones. Y por eso creo que volver, como lo hace el profesor Colomer, a un tema clásico de la ciencia política, como es el diseño institucional, es no solo saludable, sino refrescante en este contexto. Nos sirve no solo para alimentar la nostalgia o para reivindicar el pasado, sino también para imaginar un futuro posible. Creo que tiene otra virtud que me gustaría destacar, tal vez, espero que más rápidamente el análisis del doctor Colomer, y es que en primera instancia puede ser paradójico algo que ocurrió en México, que la división del poder, la difusión del poder, en realidad contribuyó, y creo que decisivamente, a crear el campo propicio para el desarrollo de este tipo de populismo. En 2018, según la encuesta del Latinobarómetro, el 16% de los mexicanos dijo estar, solo el 16% de los mexicanos dijo estar al menos algo satisfecho con el funcionamiento de la democracia del país. Un 88% en contraste creía que en realidad el país estaba gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio. Y la verdad es que estos sentimientos parecían justificados. De 1997 a 2018, ningún partido que ocupara la presidencia tuvo mayoría legislativa, mucho menos la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Si bien esto fue un signo de diversidad política, también fue una causa de parálisis. Las pocas veces que el sistema logró salir del impasse, los resultados fueron poco satisfactorios, como lo muestra el caso de la fallidamente exitosa reforma penal de 2008, que se esperaba transformara sustancialmente el sistema de justicia en México y mejorara la procuración e impartición de justicia, y que en muchos aspectos fue tan superficial que simplemente cambió nombres, procedimientos, pero tuvo un impacto poco visible en lo que realmente importaba, la seguridad jurídica de los mexicanos. Más espectacular todavía que esa reforma fue el caso del llamado Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 por los líderes de los partidos más importantes de la época. Pero la controversia subsecuente y las dificultades de implementación, en especial las protestas de los maestros afectados por la reforma educativa, prácticamente monopolizaron la atención pública durante la segunda mitad de la administración Peña Nieto y empañaron la imagen de los partidos que lo habían firmado. Esa imagen era la de tres organizaciones políticas, el PRI, el PAN y el PRD, que monopolizaban el acceso a los puestos electivos, pero eran incapaces de tomar decisiones oportunas, importantes y oportunamente, y además eran corruptas y acomodativas. Eso creo que fue parte del campo en el que se fomentó la crítica nacional populista al régimen mexicano. Y algo parecido sucedió en el
creciente número de instituciones autónomas, incluidas algunas cruciales como el IFE primero, INE después, el Instituto para el Acceso y la Libertad de Información, el INAI, el Banco Central. Con pocas excepciones, esas instituciones estaban dirigidas por individuos que, si bien se legitimaban públicamente como ciudadanos o representantes de la sociedad civil, eran en realidad tecnócratas que ganaban salarios muy superiores a los del presidente del país y a los salarios oficiales del presidente del país, y desde luego a los de la inmensa mayoría de la población mexicana. En lugar de ser percibidas como promotoras del interés público, esas instituciones y esos líderes a menudo eran percibidos como actores que protegían a la élite económica y política y como miembros de esa élite política. En síntesis, una élite partidista y tecnocrática alejada de los problemas mayoritarios como la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la economía informal, la inmigración ilegal, etcétera, parece ser el resultado asociado a la dispersión del poder por más de 20 años. La dispersión del poder parece haber servido para, la dispersión institucional del poder parece haber servido para concentrar el poder en partidos políticos cada vez más impopulares, en una serie de instituciones que parecían cada vez más elitistas y en una serie de líderes partidistas o tecnocráticos, un blanco fácil para la crítica popular. En conclusión, creo que el mérito que me gustaría destacar de la ponencia del profesor Colomer es doble. Primero, nos ayuda a recordar las virtudes de la ingeniería institucional, las virtudes de la división de poderes. Nos permite, por otro lado, entender más apropiadamente la crisis por la que atraviesa la democracia actual. Y seguramente nos ayuda a vislumbrar, como decía antes, un futuro posible y deseable. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Luis Velasco. En esta ocasión vamos a proceder a entregar los reconocimientos a los participantes por su brillante participación al doctor Joseph Colomer. Por su analítica intervención al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Por tan acertados comentarios y observaciones y destacar la calidad de la ponencia del doctor Colomer, al doctor José Luis Velasco. A todos, muchísimas gracias. En nombre de la institución nuestra, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y el Seminario de Gobernabilidad de la Universidad Nacional, muchísimas gracias a todas y todos los asistentes, y estamos de plácemes, estamos contentos, felices de poder discutir en este espacio, en esta universidad, temas de tan alta calidad y relevancia. Gracias. Muchas gracias. Nos acercamos al final de estos trabajos, de este seminario. Les esperamos a las 4 en punto para dar paso a nuestra última conferencia magistral. Gracias y buenas tardes.